Bueno, en este problema lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo desde un tejado a una altura de 50 metros. Aquí tenemos la altura de 50 metros a una velocidad v sub 0. La pelota además resulta afectada por el viento con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Nos piden calcular la distancia horizontal desde el punto de lanzamiento y el punto de impacto con la Tierra, es decir, nos están pidiendo esta distancia X máxima y nos piden en el apartado B la altura máxima, es decir, la altura a la que llegará la pelota como altura máxima. Bien, para resolver el problema, como siempre, vamos a plantear las condiciones iniciales para t igual a 0, de manera que en cuanto a la posición inicial, para t igual a 0, tendremos una componente x0 y una componente y de 50 metros, con lo cual tendremos 0,50. En cuanto a la velocidad inicial, para t igual a 0, tendremos una velocidad en el eje x 0, puesto que lanzamos verticalmente, y los 20 metros por segundo en componente y, que es el dato que nos dan en el problema. Y en cuanto a la aceleración, pues evidentemente tendremos los menos 9,8 en el eje y debido a la acción de la gravedad y 2 metros por segundo cuadrado como aceleración en la componente x debido al viento. Una vez que tengamos planteadas las condiciones iniciales, pues ya simplemente tendremos que buscar cuáles son las ecuaciones del movimiento. Para ello partiremos, como siempre, de que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo y para calcular las velocidades, pues la descompondremos siempre en dos movimientos rectilíneos, uno para el eje X y otro para el eje Y. Y para calcular las posiciones, pues partiremos de la velocidad como variación de la posición con respecto del tiempo y también lo dividiremos en las dos componentes, una para la componente X y otra para la componente Y. De manera que si empezamos a calcular, empezaríamos por la aceleración en el eje X como variación de la velocidad en el eje X con respecto del tiempo, despejamos y planteamos las integrales. Hacemos las integrales, la integral de diferencial de Vx será Vx y la integral de la AX, que vale 2, es un dato que tenemos aquí inicial en el problema, por el diferencial de t. Resolvemos la integral más la constante de integración. Y para calcular la constante de integración, pues lo hacemos en función de las condiciones iniciales. Sabemos que para una velocidad para t igual a 0, pues la velocidad inicial en el eje X, como hemos visto, es 0, con lo cual la constante de integración será 0. De manera que ya tendremos cuánto vale la ecuación para la velocidad en el eje X. Para hacerlo en el eje Y, pues partimos lo mismo, despejamos, planteamos la integral, hacemos la integral y como valor de A sub I, pues tenemos menos 9,8 metros por segundo cuadrado, lo sustituimos y procedemos a hacer la integral. De manera que nos quedará menos 9,8t para hacer la integral más la constante, como siempre, de integración. Calculamos la constante de integración mediante las condiciones iniciales y sabemos que para t igual a 0, la velocidad inicial pues valdrá 20. De manera que la constante de integración 2 pues valdrá 20. Y con esto pues ya tenemos cuánto vale la velocidad en el eje y los menos 9,8t más la constante de integración. Aquí lo tenemos. Vamos a pasar a calcular la la velocidad X y hacemos exactamente lo mismo. Partimos de la variación de X con respecto del tiempo, despejamos, planteamos las ecuaciones y resolvemos la primera integral, la integral diferencial de X, y la Vx, pues ponemos el valor que hemos calculado anteriormente, de manera que nos quedará esta parte de aquí. Hacemos la integral más la constante de integración. De manera que para calcular la constante de integración, condiciones iniciales nuevamente. Para x de 0, es decir, para t igual a 0, la x sabemos que vale 0, lo hemos puesto en las condiciones iniciales y, a ver, aquí. Con lo cual la constante de integración pues valdrá 0. Y tenemos la ecuación
para el eje X de la posición. Y para la posición en el eje Y, pues lo mismo, partimos de la velocidad, despejamos, planteamos las integrales, resolvemos la primera integral y para resolver la segunda integral, la VI, pues cogemos la VI que hemos calculado anteriormente, que es esta de aquí. La sustituimos y calculamos la integral, más la constante de integración, como siempre. De manera que para calcular la constante de integración planteamos nuevamente las condiciones iniciales. Para t igual a 0, la I vale 50, estamos a 50 metros de altura, lo tenemos aquí, con lo cual la constante de integración 4 valdrá 50. De manera que la ecuación para el eje Y pues valdrá este valor, menos 4,9, que viene de aquí, 9,8 dividido entre 2, 4,9, con el signo menos delante, por supuesto, más las 20t, más la C4 que hemos dicho que vale C4. Con lo cual ya tenemos las ecuaciones del movimiento. Para calcular el alcance máximo, es decir, para calcular la X máxima que nos pedían, pues evidentemente cuando el punto está aquí, pues tenemos que la Y vale 0, de manera que cogemos la segunda ecuación y la igualamos a 0. Nos saldrá una ecuación de segundo grado que resolviéndola nos saldrá el tiempo precisamente que tardará en llegar aquí, en llegar a este punto. De manera que lo que llamamos tiempo de vuelo. De manera que al resolver nos saldrán dos valores, un negativo, que en principio desecharemos, y nos quedaremos con el positivo. 5,83 segundos es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que está volando la pelota. Era una pelota, ¿no? Sí, es la pelota. Bien. Y una vez que tengamos eso, cogemos la primera ecuación y decimos, bien, ¿cuánto valdrá la posición para ese tiempo de vuelo? Es decir, ¿cuánto valdrá esta posición en el momento en el que llegue aquí? Pues sustituimos la x de t para el tiempo de vuelo, es decir, sustituimos el tiempo por el tiempo de vuelo, lo sustituimos y nos sale 33,99 metros, es decir, prácticamente 34 metros. Y ya tendremos el primer apartado hecho. En cuanto a hacer el segundo apartado, nos estaban pidiendo que calculáramos la altura máxima, pues sabemos que para calcular la altura máxima, la velocidad en I, pues será 0. De manera que justamente en ese momento cogemos la ecuación de la velocidad y la igualamos a 0. Esta ecuación y la igualamos a 0. De manera que de aquí podremos despejar el valor del tiempo, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Despejamos y nos sale 2,04 segundos. Si ya lo que queremos calcular la altura máxima, pues nos vendremos a la ecuación de la posición en el eje Y y lo haremos en función del tiempo que hemos calculado antes. Es decir, sustituiremos los valores de tiempo por el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Y nos saldrá una altura de 70,40 metros. Bien, si lo vemos en el GeoGebra, hemos planteado el GeoGebra con una velocidad inicial de 20, es decir, vendría 20 hacia arriba, con un ángulo de 90 grados. Evidentemente tenemos un ángulo de 90 grados, puesto que estamos lanzando verticalmente, estamos lanzando en una posición, con lo cual, pues vamos a colocar aquí los 90 grados, que ya teníamos preparado de antes, con lo cual será un tiro vertical. La componente X vale 0, la componente Y vale 50 para t igual a 0, y las condiciones que tenemos de aceleración, pues es una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado en el eje X, es decir, hacia aquí, debido al viento, y en el eje Y, pues debido a la gravedad. Si hacemos, pues vemos que, evidentemente, pues esta sería la trayectoria que hacemos, y si lo ponemos aquí, pues vemos efectivamente que el tiempo que tardará en llegar, según las ecuaciones que hemos calculado, que son estas, y todas las ecuaciones que hemos calculado, pues vemos que tarda en llegar
justamente 5,83 segundos, que, bueno, pues es lo que habíamos determinado el tiempo que tardaba. Y la X máxima que está haciendo, pues son 33,99, bueno, prácticamente los 34 metros, que como vemos, pues la posición de ese punto, pues lo tenemos aquí, es 34,01. Pues aquí tenemos la posición para ese instante de 5,83. Y después nos piden que calculemos la velocidad, perdón, la altura máxima, es decir, la altura esta de aquí. Y bueno, como sabemos, esa velocidad, vamos a quitar el vector posición para que se vea mejor, pues esa velocidad, cuando nosotros lanzamos, pues la velocidad en VI va disminuyendo hasta que llega un momento en que esa velocidad VI, esa velocidad pues se va haciendo cero. Nos ha salido que era un tiempo de 2,04, vale, pues vamos a ponerlo aquí directamente para no andar, 2,04, pues vamos a poner 2,04 y evidentemente, ahí está. Vemos que la velocidad en I prácticamente, bueno, sale 0,01 arrastrando decimales, pues vemos que la velocidad VI en ese momento sería cero. Y la posición que tiene, vamos a poner el vector posición, pues tiene una componente I de 70,41, que era precisamente lo que nos salía a nosotros. ¿Vale? Bien. Pues, como veis, con los GeoGebra y con las simulaciones, pues prácticamente podríamos calcular cualquier tipo de problema. Por ejemplo, si tuviéramos una aceleración del aire cero, es decir, no soplara el aire, pues evidentemente nos saldrían las ecuaciones de un movimiento parabólico, o sea, perdón, ¿vale? Pues, nos saldría pues un tiro, en vez de un movimiento parabólico, pues nos saldría un tiro vertical, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues en el siguiente problema nos vemos.